Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en esta segunda parte, después de haber abordado en la primera el tema de la comunicación pasiva, vamos a decir, del Ministerio de Defensa, abordar un tema que no podemos eludir, desde luego, por las fechas, por la cercanía, por la trascendencia que ha tenido en los medios, por el uso que hacen de ella los políticos, como es la Pascua Militar. Entonces, para lo cual tenemos pues una de las personas más relevantes de España a tratar este asunto, como es el teniente general don Emilio Pérez Alemán. Adelante, mi teniente general, por favor. Bueno, pues lo que va a ser, por lo tuyo. No ha habido, podría estar iba mejor, pero bueno, es mentira. Al final, pues ya. Adelante, por favor, mi teniente general. Bueno, vamos a salvar esa exageración tuya de lo más relevante. He sido un soldado más con muchos años y con eso me conformo. Bueno, enlazo el tema porque no se podía saltar este programa sin comentar algo de la recién celebrada Pascua Militar. Bueno, desde mi punto de vista, no como persona más enterada del tema, pero sí que he participado en muchos de ellos, en todos los puestos habidos y por haber, desde organizador a simplemente presenciar mi presencia como comisión en una de las ocasiones de la Pascua Militar en que participé, pues haciendo un resumen de lo que ha sido la de este año, pues puede que sea poco edificante o poco constructivo, pero ha sido más de lo mismo. Enlazando con lo que hemos comentado en la primera parte del apoderamiento por parte de la política de todo lo castrense, de todo lo militar, pues la Pascua Militar ha sido uno de sus objetivos y hemos visto cómo ha cambiado absolutamente no solamente el formato, sino también el fondo de lo que celebra o lo que conmemora esta celebración. Como todo el mundo sabe, porque se ha repetido hasta la saciedad, pues la Pascua Militar es un acto en el que se conmemora la recuperación de la isla de Menorca por parte de las fuerzas hispano-francesas en su guerra contra Inglaterra, que se había apoderado de ella en su época, en la guerra de sucesión, igual que lo hizo con Gibraltar, y en época de Carlos III, pues en una relación Francia-España en contra de Inglaterra, pues se consigue recuperar Menorca. En consecuencia o como consecuencia de ese éxito y esa recuperación, pues el rey Carlos III marca la Epifanía como día para celebrar ese éxito de las fuerzas españolas y la recuperación de Menorca. ¿Cómo lo hace? En un acto sencillo que no era más que reunir a partes de las guarniciones y personalmente el rey o su representante en distintos virreinatos, capitanías, etcétera, etcétera, pues pasaba o transmitía esa felicitación a los ejércitos y pues celebraban aquella victoria. Aquello se fue transformando cuando llegó la transición ya en época de la UCD, se pone en marcha o se dicta una ley orgánica, la Ley de Defensa Nacional y Organización de las Fuerzas Armadas, donde la política empieza a asumir, como por otro lado tampoco es nada normal, los cometidos y las misiones de las Fuerzas Armadas, puesto que en el nuevo sistema el gobierno es el responsable de
todo lo que se refiere a la defensa nacional, de su plan estratégico conjunto, sus objetivos estratégicos, etc. Entonces, pues bien, esas responsabilidades tiene, pero dentro de esas leyes que posteriormente con el Partido Socialista se modifica, prácticamente se anula y se dicta otra nueva ley de defensa nacional y organización de las Fuerzas Armadas, que es la ley 684, pues todo esto se va, perdón, la 184, la otra era la 680, pues va cogiendo mucha importancia la, la influencia o la superioridad, la decisión, la dirección, la coordinación, etcétera, de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno, lo cual es lo lógico, y ahí se contempla en muchos de sus artículos la forma de hacerlo. Pero en realidad, pues al político, cuando llega al ministerio, cuando llega al gobierno, y todos los políticos en general, no estoy hablando de un ala solo, sino tienen la tendencia a hacerse con la dirección técnica, ya no solamente en la parte política, de presupuestos, de organización, de dictar leyes que mejoren la defensa y las Fuerzas Armadas, sino que entra a las parcelas que son propias, exclusivas de las Fuerzas Armadas, o sea, de los mandos. El mando militar va cediendo o le van invadiendo sus cometidos los políticos, y entonces las actuaciones puramente militares van siendo absorbidas cada vez más en todos los aspectos por parte de la política. Y de esta forma, la Pascua Militar de este año, pues como venía siendo en años anteriores, primero, en vez de ser una dirección directa entre los ejércitos y su majestad el rey, pues tiene que intervenir por medio la participación del ministro correspondiente de defensa, pues cuenta su interés político en relación con el tema. Vemos que se va quitando alguna excepción de algún año, pues se va repitiendo de la misma forma el desarrollo del acto, y el ministro o la ministra pues hacen una especie de recuento de lo que ha hecho durante el año y esboza en algo lo que piensa hacer en el año presente. No cabe duda que se queda todo o casi todo en el discurso, y lo que supone el futuro, que son inversiones, modernización, actualización, futuras misiones, etcétera, etcétera, pues bueno, se enumeran y luego, pues, desde luego no se dicen plazos para cuándo va a estar cada cosa. De vez en cuando se felicita alguna actuación que a lo mejor no es puramente militar, pero que llama la atención, sirve para lucirse el político, como es el caso en este año de los incendios del verano. En su día también, sin que existiera la UME, que no me meto con ella, pero tiene sus misiones más o menos de apoyo, pero no es las misiones propias de los ejércitos, es de apoyo en ayuda a la población civil. Pero antes de que existiera la UME, me recuerdo, yo mandaba a la división Brunete el apoyo que se dio a la limpieza de costas en Galicia cuando el desastre aquel del Prestige, bueno, pues también pues, se felicitó a las unidades que habían participado
en aquella limpieza y recuperación de costas. Mejor esto, desde luego, que otras épocas en las que se dedicaba a la Pascua Militar en muchas ocasiones, mucha parte del discurso en condolencias a militares asesinados por la banda terrorista ETA, que por desgracia eran bastantes a lo largo de cada año, y el día de la Pascua Militar pues también se recordaba a estas personas y a sus familias. En fin, el origen y el motivo de la celebración de la Pascua Militar, que la hemos dicho antes, pues se quedaba o se ha quedado fuera de lugar. Ni los que la realizan son militares con su majestad, entra la política por medio, y los temas que se tratan pues no son los temas propios de esa conmemoración. He hablado y con esto termino por no alargarme excesivamente, he hablado de la ley de la Defensa Nacional de Organización de los Órdenes de Plan Estratégico Conjunto, de objetivos estratégicos, responsabilidades, por supuesto, del gobierno, y que tienen que ejecutar las Fuerzas Armadas, y que ejecutan sin parpadear, con toda disciplina y demás. Otra cosa es que los gobiernos, los políticos también, hacen cosas que van en contra de lo que es el fundamento de las misiones de las Fuerzas Armadas, que están recogidos también en la Constitución. Pero voy a fijarme nada más que en un artículo, el 14.2 de esa ley, y los oyentes dirán a cuánto tiempo dedica el Ministerio de Defensa, tanto en la parte de la comunicación como en la parte de educación, como en otros aspectos sobre la ciudadanía, para cumplimentar lo que dice este artículo 14.2 de la Ley de Defensa Nacional, del 1 del 84. Dice, entre otras cosas, que la base fundamental de la defensa nacional son los propios ciudadanos. Por ello, el gobierno cuidará de desarrollar el patriotismo y los principios y valores reflejados en la Constitución. Eso lo marca, es una responsabilidad que le marca esta ley al gobierno. Yo dejo a la libre interpretación de los que nos escuchan si han visto alguna actuación del gobierno en esa dirección. Y dejo paso si alguien quiere hacer algún comentario. Pues muchísimas gracias, como siempre, mi teniente general, por esta cuestión, haberla desgranado de esta manera, yo creo, profunda, haciendo un relato de lo que ha sido toda la trayectoria de la Pascua Militar. Rápidamente cedo la palabra al general Fontenla. Adelante, mi general. Pues mi opinión sobre el tema es que la raíz del problema es la confusión entre la línea de mando jerárquico militar y la administración militar. La administración militar es política y la línea de mando es militar. Y esa confusión se produce con el señor Gutiérrez Mellado, que en un momento fue jefe de ejército, como GEME, y a continuación pasó a ser ministro de Defensa. Ese paso cogió las dos boinas y se representó a la Fuerza Armada en ese acto, cuando hay que separar la línea política de la línea militar, porque hay una afiliación de jefe de la Fuerza Armada a su ejército, y ahí los políticos deben de dar un paso atrás. Ese es el problema de la política que todo lo invade en este país, nada más. Muchísimas gracias, mi general Fontella. Adelante, don Fernando, ¿quiere añadir algo al respecto? Bueno, pues quizá lo que ya han dicho mis compañeros, pues eso, que al ejército actualmente se le tiene como el gran mudo, que ya se había dicho, y que bueno, que estamos relegando casi al ejército y al GEME
casi un papel de subsecretario o dirección general de ministerio y no realmente a la entidad que deben tener en un país unas Fuerzas Armadas. Ahí queda dicho, desde luego, totalmente de acuerdo con todas las opiniones. Yo creo que este debate hay que ponerlo sobre la mesa. Ya lo hemos hecho en años anteriores. Yo soy de la opinión de que ahí habría que tener presencia también de los veteranos de las Fuerzas Armadas y expulsar a los políticos, porque no pintan nada ahí, están de ocupas. O sea, están cogiendo un foco que no se merecen. Es un reconocimiento del rey a las Fuerzas Armadas como consecuencia de la reconquista de la isla de Mallorca. Hay que volver a esa memoria histórica. Cedo la palabra para que ceda, o sea, para que finalice este magnífico asunto el teniente general. Adelante, mi general. Poco más que decir, porque creo que lo entendemos todos y es un afán de poner a un ladito, aprovechándose de esa formación y esa mentalidad disciplinada y obediente y pensando en el bien del conjunto, en el bien de España, que tiene el ejército, pues otras mentes, como las políticas, que entienden esa prioridad de otra forma, pues el ejército ha cedido en aras de la concordia y, de hecho, lo han comentado en muchos sitios, ha sido la institución que ha asumido todos los cambios de una forma más perfecta y con menos problemas que otros muchos sitios que estamos viendo que están destrozando los valores y los mandatos de la Constitución a nivel político. Como decía un general estadounidense con el que trabajé, decía que los soldados dan su vida por las democracias, pero que los ejércitos no son demócratas. Los ejércitos son jerarquizados y no son demócratas. Aunque cuando llega el momento dan su vida por esa democracia entendida como la entienden los políticos. Valor que hay que echarle al ejército y en detrimento de los de enfrente. Nada más. Muchas gracias, mi general. Interesantísimo debate, cuestión en relación al tema de la Pascua Militar, un tema con el que empezamos efectivamente este nuevo año y que desde luego tenemos que los veteranos de las Fuerzas Armadas tomar conciencia de esta problemática. Desde luego yo creo que en este problema se han dado claves muy, muy interesantes al respecto de la cuestión que se suscita y desde luego esto tiene que estar en la opinión pública de nuestro colectivo y desde luego se han expuesto razonamientos, argumentos de una calidad pues muy importante y desde luego nosotros ni nos vamos a callar, sino que yo creo que en todos los programas al comienzo del año se tratará esta cuestión hasta que de alguna forma se vuelva a naturalizar, a volver a la esencia de lo que fue la Pascua Militar y que sea lo que es, un homenaje del rey en representación de la nación española a los militares y punto. Ni discursos políticos, ni la moda, ni los vestiditos, y desde luego una presencia, yo creo que es fundamental, de los veteranos de las Fuerzas Armadas, porque realmente me parece que organizaciones de veteranos, no sé si hay una o no hay ninguna, lo cual me parece verdaderamente lo que es una cultura de cancelación. Hay que hablarlo en este sentido, o sea, realmente se ha desnaturalizado la Pascua y nosotros desde luego en la Pica en Flandes queremos volverla a naturalizar, que vuelva a su esencia. Muchas gracias por este magnífico debate. Ya vamos a acabar en el primer programa del año con un tema que ya ha sido tratado en otros programas de una forma muy efímera, pero tiene ahora mismo nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón, unos 10 minutos aproximadamente para hablar de una cuestión que también nos interesa mucho, como es la brújula estratégica de la Unión Europea. Si se supone que hay brújula o si se sabe lo que es el norte, ¿no? Adelante, don Fernando, por favor, su turno. Pues sí, por lo menos la brújula, al menos como documento, existe. Que realmente guíe bien a un norte o a que guíe, pues ya eso ya, desdichadamente ya estamos en manos de los políticos, que ya comentamos bastante en el programa lo que es. Pero en fin, aquí lo que vamos a comentar sobre todo básicamente es lo que ese documento plasma y esas líneas de actuación, porque un poco, digamos, dada nuestra integración en la Unión Europea, pues va a tener un poco importancia para nuestros ejércitos y para un poco los ciudadanos del país,
porque también va a marcar mucho el gasto de nuestros impuestos que nos cobran. Bien, ya habíamos comentado que la brújula estratégica marcaba sobre todo 4 ejes de actuación. Estos 4 ejes los denominaban actuar, garantizar nuestra seguridad, invertir y trabajar de manera asociativa. Bien, vamos a hablar de qué dice la brújula en cuanto a actuar. Pues en cuanto a actuar, marca, primero, reforzar operaciones civiles y militares de la política común de seguridad y defensa, con procesos más rápidos de toma de decisiones y reforzar la vertiente civil de la política de defensa. Bueno, mucho de lo que hemos estado hablando, digamos, en este programa, hace falta una mayor implicación civil en la política de defensa, pero no, digamos, como una, digamos, de tomar y usurpar el papel, sino como realmente una necesidad de que desde el mundo civil se apoye la defensa. Y esos procesos más rápidos tienen mucho que ver con los problemas de lentitud de la Unión Europea. La Unión Europea, cuyas decisiones, sobre todo en este campo, se toman por unanimidad, pues en muchos casos se para en intereses, en debates, en políticas internas de propios países, y a la hora de actuar acaba casi todo quedando en muy lentitud, agua de borrajas, o como se decía aquello en el chiste, que ese tipo de caballería llegaba a tiempo de enterrar a los muertos, exclusivamente. Y otro tema que marca es crear una capacidad de despliegue rápido en la Unión Europea de hasta 5.000 militares para casos de crisis. Es decir, de que en caso de que aparezca una crisis urgente y haya que enviar una fuerza militar, pues esa, digamos, esté a punto y disponible, pero, digamos, hasta 5.000 militares. Bueno, ya se ve claramente que aquí no estamos hablando de grandes misiones y actuaciones militares. Más o menos la brújula todavía, digamos, piensa en lo que eran los conflictos, digamos, limitados de posguerra, es decir, cuando había que actuar en algún país lejano para garantizar más o menos, digamos, que en ese país fallido, pues seguridad, digamos, de habitantes o intereses europeas, o, digamos, salida, digamos, de ese país. Estamos hablando, digamos, prácticamente de esos pequeñas actuaciones en cuanto a esa fuerza. Que luego comentaremos un poco, claro, cómo queda comparativamente, pues un poco este objetivo. También se habla de reforzar las estructuras de mando y control, mejorar la preparación con ejercicios reales periódicos, especialmente cuando hablamos de esa fuerza de despliegue rápido, es decir, que no sea algo meramente nominal sobre papel, sino que sea una fuerza militar entrenada y cuya capacidad esté demostrada, y en ello aumentar la movilidad militar. Es decir, vemos que es, pues eso, cuando hablamos de que esa fuerza de 5.000 hombres tiene que incluir componentes terrestres, aéreos y marítimos y los elementos de apoyo estratégico. Pues eso, con tal dispersión no puedes una gran fuerza del combate. Es decir, ¿de qué se habla en el documento? De su empleo en un entorno incierto como la entrada inicial o el refuerzo o fuerza de reserva para proteger la salida. O sea, que estamos hablando más bien de una unidad de emergencia militar que de una fuerza de defensa. Asimismo, en la brújula no se resuelve un tema muy importante. ¿Cómo se va a financiar esta fuerza? Porque se limita a hablar de una solidaridad política y financiera, lo cual puede quedar en magníficas declaraciones políticas sin resultado práctico. De hecho, que yo conozca, no ha habido grandes avances en cuanto a la constitución de esta fuerza y vamos ya cerca de camino de un año de que salió la brújula estratégica.
Y también se destaca que esta capacidad de actuar debe hacerse en cualquier ámbito, tierra, mar, aire, y ya se añade ciberespacio y espacio ultraterrestre. Ahí nos vamos preparando porque por lo menos le hemos puesto la etiqueta espacio a la Fuerza Aérea. Bien, y entonces, ¿y esta fuerza parece algo lógico en la Unión Europea? Yo creo que queda un poco como sin sentido con respecto con lo que ha sido la historia de las fuerzas en Europa. Es decir, la Unión Europea ha vivido siempre con muchos conflictos y amenazas cercanas. Se creó en plena Guerra Fría. Ha tenido numerosos conflictos en la otra orilla del Mediterráneo. La invasión turca del norte de Chipre, las guerras de desintegración de Yugoslavia y ya más reciente las recientes agresiones de Rusia a Ucrania. Bien, pues recordemos, y eso conocerán mis compañeros de tertulia, cómo antiguamente se desarrolló en la Unión Europea una estructura de cooperación militar, el Eurocuerpo, que se creó en 1992, inicialmente por iniciativa franco-alemana, a la que se unieron otros países, que fue operativo a partir de 1995 y que constaba de los siguientes medios: la primera división acorazada francesa, la 10ª división acorazada alemana, la primera división mecanizada belga, la división mecanizada brunete española y la brigada franco-alemana. Es decir, estamos hablando de una fuerza de 50.000 efectivos, 645 carros de combate, 1.400 vehículos blindados y 360 piezas de artillería que llegó a contar. Es decir, se está hablando de que no se puede crear un ejército europeo, y eso lo ha dicho, digamos, Borrell, el comisario de Política Exterior y Seguridad, pero sin embargo existió ya un ejército creado en Europa que en 1999, acabada la Guerra Fría, se decidió adaptar y se convirtió meramente en un cuerpo de reacción rápida integrado en la OTAN, con solo una brigada de apoyo asignada de forma permanente. Es decir, hay una capacidad, pero no se está queriendo, porque pues hablaremos un poco en otro programa de ese tema cuando tratemos algunas de las partes de esta brújula, como invertir. Y ya cedo por si algún compañero quiere hacer un comentario. Muchísimas gracias, don Fernando. Nos quedan apenas un minuto. ¿Quieren comentar algo mis generales al respecto? Bien. La Unión Europea es un carácter económico burocrático que las políticas de seguridad y exterior jamás ha funcionado como tal la Unión Europea. O sea, no tenemos, la Unión Europea no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Pues porque cada nación tiene sus intereses y ya meterse en temas de defensa y seguridad, la cosa se complica mucho más a la hora de tomar decisiones y no del Eurocuerpo. En fin, yo he pertenecido al Eurocuerpo cuando mandaba la división Brunete y pues tengo muchas cosas que poder contar, pero había muchas limitaciones en voluntad, puede que hubiera alguna. Ganas de ponerlo en práctica, pocas. Y se encontraba muchas veces con la OTAN y era un problema más que una solución. Muchísimas gracias, mi general. Mi general Fontela, rápidamente, estamos casi fuera de tiempo. Yo simplemente que no creo en la Unión Europea. Pues ahí queda dicho eso, toda una declaración de intenciones. Yo tampoco, a los efectos, de luego, de la diplomacia internacional y la defensa de las naciones, no sirve absolutamente para nada. Dicho lo cual, hay que agradecer mucho a don Fernando Platón esta magnífica exposición. Nos emplazamos a siguientes programas para seguir hablando de la brújula estratégica de la Unión Europea, porque es un tema, desde luego, que a nosotros nos afecta, como nos afecta el tema de la Pascua militar, la falta de comunicación del Ministerio de Defensa. Como ven, queridos oyentes, y ya damos por acabado este programa, temas candentes de la máxima interés, de la máxima opinión, la pica en Flandes. Iniciamos este nuevo año, por favor, compartan los podcasts, los vídeos en YouTube, en Instagram, y les agradecemos muchísimo su lealtad. Muy buenas tardes a todos y por favor sigan con nosotros
la semana que viene. Un cordial saludo.